Hay una sensación, que creo que casi todo el mundo reconoce. Es como una especie de anhelo, ¿sabes? Una nostalgia por algo que no terminamos de recordar qué es. Una inquietud. El material que vamos a analizar hoy, unos extractos de Mujeres que corren con lobos de Clarissa Pinkola Estés, le pone nombre a eso, el anhelo de lo salvaje. Y arranca con una frase que, de verdad, te atrapa desde el primer segundo. Dice: todos sentimos el anhelo de lo salvaje. La sombra de la mujer salvaje acecha todavía a nuestra espalda de día y de noche. Dondequiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotras tiene sin duda 4 patas. Oye, y para pillar bien de qué va el libro, es clave entender quién es esta mujer, Clarissa Pinkola Estés, porque no es una escritora al uso, ni mucho menos. Es analista junguiana, sí, pero también es poeta, y como ella misma se define, cantadora. Una guardiana de los cuentos antiguos. Exacto. Su trabajo es una especie de arqueología psíquica. Se dedica a excavar en mitos, en cuentos de hadas de todo el mundo, para encontrar esas piezas perdidas de la psique femenina, lo que se ha ido enterrando con el tiempo. O sea que cuando habla de la mujer salvaje, no estamos ante un concepto de autoayuda moderno o algo New Age. Para nada. Es un arquetipo, en el sentido más profundo de la palabra, a lo Carl Jung. Una fuerza psicológica que, según Estés, es fundamental, es innata y vive en todas las mujeres, aunque esté dormida o debilitada. No es algo que haya que inventar, sino recordar. Claro, aquí es donde me surge la primera duda, que imagino que le surgirá a mucha gente. La palabra salvaje tiene connotaciones complicadas, ¿no? Suena a descontrol, a falta de civilización, a irse a vivir al monte y olvidarse de todo. Totalmente. Y el libro dedica un esfuerzo enorme a desmontar esa idea. Propone volver al significado original de la palabra. Vivir una existencia natural, en el sentido de auténtica. No se refiere al caos, sino a una fuerza que tiene su propia integridad, sus propios ciclos y unos límites muy, muy saludables. Es la naturaleza instintiva la que sabe lo que es bueno para ella. Entiendo. Es esa parte de la psique que sin necesidad de un manual sabe qué semillas tiene que plantar en su vida y qué malas hierbas tiene que arrancar. La que te dice por dentro, es hora de irse o aquí tienes que quedarte y luchar. Es pura sabiduría, no descontrol. Vale, entiendo el concepto. Es una redefinición total. Y para explicarlo, la autora usa una analogía constante y potentísima: los lobos. De todos los animales del mundo, ¿por qué precisamente los lobos? La analogía es la columna vertebral de todo el libro. Es que funciona a la perfección. Según Estés, la psique de un lobo sano y la de una mujer sana son casi un espejo. Ambas comparten una percepción agudísima, una lealtad feroz a los suyos y una resistencia increíble. Son seres curiosos, sociables, con una enorme capacidad de afecto. Me llama mucho la atención que mencione el espíritu lúdico. No es algo que se asocie normalmente con la fuerza o la resistencia, pero el libro lo pone al mismo nivel. Fíjate qué importante, porque el juego para Estés no es frivolidad, es una forma de aprendizaje, de probar los límites, de mantener la psique flexible y ágil. De hecho, dice que es de las primeras cosas que se pierden con lo que ella llama la sobredomesticación. Cuando una mujer pierde la capacidad de jugar, de reírse de sí misma, de encontrar alegría en lo pequeño... Es una buena brújula, desde luego. Pero la analogía no se queda solo en las cualidades positivas, ¿verdad? No, y esa es la parte más dura y reveladora. La comparación también funciona por la historia de persecución que ambos, lobos y mujeres, han sufrido. El texto señala cómo se les ha demonizado a lo largo de la historia. Se les ha acusado falsamente de ser voraces, taimados, de tener un apetito insaciable. Y peligrosamente agresivos. Eso es. Se les ha considerado una amenaza para el orden establecido, algo que debía ser domesticado a la fuerza o directamente exterminado. Ostras, claro, la conexión es potentísima. No es solo lo bueno, es que también comparten enemigo, por así decirlo. Vincular la caza de brujas con la caza de lobos como una metáfora del ataque a lo instintivo es una imagen brutal. En el día a día. Y esa persecución cultural es la que ha ido sofocando la naturaleza instintiva hasta el punto de que muchas mujeres ni siquiera saben que la tienen. Vale, entiendo la persecución a nivel histórico, como arquetipo. Pero, ¿cómo se traduce eso en la vida de una persona hoy? ¿Cómo llegamos a sentirnos desconectados de algo que se supone que es tan innato?
Pues el libro lo atribuye a lo que llama la sobredomesticación. Ocurre cuando la cultura, la educación o la propia familia exigen a las mujeres que encajen en moldes demasiado rígidos y, antinaturales. Patrones que ignoran por completo sus ciclos biológicos y creativos, su necesidad de soledad, su sabiduría intuitiva. Claro. Se espera de la mujer moderna que sea un torbellino de actividad, que sea productiva constantemente, que sea todo para todos. Y ese ritmo impuesto, que no es el suyo, es lo que acaba por desconectarla de su propia fuente de energía y de su guía interior. Y esa desconexión no es una idea abstracta, tiene consecuencias muy reales. De hecho, el libro da una lista de síntomas que de verdad es para leerla despacio porque es un retrato robot de mucho malestar moderno. Es un listado muy preciso y poético, casi. Describe sensaciones como sentirse extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida. Habla de sentirse confusa, amordazada, incapaz de alzar la voz. O esa sensación terrible de estar atascada, sin creatividad, sin inspiración, sintiendo que la vida no tiene jugo. Y sigue. Sentirse cohibida, avergonzada de propio cuerpo, lejana a cualquier forma de espiritualidad. O esa frase que me parece demoledora sobre los apetitos. Tomar demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Describe perfectamente una relación rota con el propio instinto. También habla de sentirse vacilante, incapaz de poner límites o de marcar el propio ritmo. Y aquí está el giro de guión que propone Stess, lo que es verdaderamente revolucionario. Nos dice, esto no es un fallo tuyo, no estás rota, no es una debilidad de carácter. Todos esos síntomas no son la enfermedad, son las luces de advertencia en el salpicadero del coche. Son la prueba de que la relación con esa fuerza salvaje interior se ha roto. Son las señales. Son las señales de que la mujer salvaje ha caído en una trampa y necesita ser rescatada. Cambia por completo el paradigma de la culpa al del diagnóstico. Entiendo los síntomas. Y el cambio de perspectiva es liberador, sí. Pero me suena todo un poco desolador. ¿El libro ofrece alguna salida? ¿Hay un camino de vuelta o simplemente nos quedamos con el diagnóstico? Claro que hay salida, por supuesto. Y para mostrarla, Esther recurre a lo que mejor sabe hacer, contar un cuento. Un mito que funciona como un mapa del tesoro, un mapa de vuelta a casa. Es la historia de la loba, también conocida como la huesera. Me encanta la idea de un cuento como mapa. ¿Cómo es la historia? A ver, la historia cuenta que en un lugar oculto del desierto, un lugar al que es muy difícil llegar, vive una anciana solitaria. Su única tarea en la vida, su única dedicación, es recoger huesos, huesos de todo tipo de criaturas del desierto. Pero su especialidad, lo que más valora y busca, son los huesos de lobo. La imagen es muy potente. Una anciana que busca lo que ha muerto. Exacto. Recorre las montañas y los cauces secos de los ríos hasta que consiga reunir un esqueleto de lobo completo, cada pieza en su sitio. Y una vez que lo tiene, se sienta junto al fuego de su cueva, levanta las manos sobre el esqueleto y empieza a cantar. Canta sobre los huesos. Sí, y aquí está la magia, la medicina del cuento. Mientras canta, los huesos empiezan a cubrirse de carne, de piel, de pelo. El esqueleto se recompone y, bajo su canción, el lobo vuelve a la vida. La loba canta cada vez con más fuerza. La criatura resucitada se levanta y echa a correr hacia el desierto. Y justo en el momento en que cruza el cañón y su figura se recorta contra el sol, en un instante mágico, se transforma en una mujer que corre libre, riendo a carcajadas. Es una pasada de cuento. Impresionante. Vamos a desgranarlo. ¿Qué simboliza cada elemento? Es un cuento de resurrección de lo instintivo. Los huesos representan la parte indestructible de la psique femenina, aquello que no puede ser aniquilado por completo por mucho daño que se haya sufrido, por muy sobredomesticada que esté una persona. Siempre queda el esqueleto, la esencia. Siempre. Y la loba, la anciana. Es la propia mujer salvaje. Es la personificación del arquetipo. Es la fuerza sanadora, la que sabe qué hacer, la parte más vieja y sabia de nuestra psique. Y el acto de cantar sobre los huesos es la gran metáfora del proceso de curación. Cantar significa usar la voz del alma, significa volcar nuestra creatividad, nuestra pasión, nuestro arte, nuestra verdad, sobre esas partes de nosotras que creíamos muertas o perdidas, para devolverles la vida. Juntar las piezas e infundirles espíritu de nuevo. Justo eso. Vale, muy bonito el cuento, pero yo no me veo recogiendo huesos en el desierto. ¿Cómo se canta sobre los huesos un martes por la mañana cuando tienes que ir a trabajar? ¿Cómo se aplica esto en la vida real? Esa es la pregunta del millón. Claro, el libro lo traduce en acciones muy concretas.
Recoger los propios huesos significa hacer un trabajo de introspección para identificar qué partes de una misma han sido exiliadas o reprimidas. Tu creatividad, tu intuición, tu derecho a descansar, tu voz, y una vez identificadas, cantar sobre ellas significa, por ejemplo, restablecer tu territorio propio. Territorio propio. Sí, reclamar tu cuerpo con certeza y orgullo, sea como sea. Hablar y actuar en tu propio nombre, no para complacer a los demás. Significa estar consciente y en guardia frente a lo que te debilita o te roba la energía. Es volver a fiarte de tu intuición, de esa corazonada que tantas veces silenciamos por considerarla irracional. Significa respetar tus ciclos naturales de energía, entender que no puedes estar en un pico de productividad constante y que el descanso es tan importante como el trabajo. En definitiva, es dejar de ser el blanco fácil de las depredaciones de los demás, ya sean emocionales, psicológicas o espirituales. Pero esto puede sonar a egoísmo, a ahora solo importo yo y que el mundo se apañe. ¿El libro aborda esa posible crítica? Por supuesto, y es un punto crucial. Estés deja muy claro que recuperar la naturaleza salvaje no consiste en volverse una persona irresponsable o en abandonar la vida en sociedad. Todo lo contrario. Insiste en que la naturaleza salvaje posee una integridad enorme. No se trata de destruir tus relaciones o tu vida, sino de integrar esa fuerza para vivir de una manera más auténtica y plena dentro del mundo. Vamos, que la mujer salvaje no es un personaje de fantasía, sino una parte fundamental de la psique. Recuperarla no es un capricho, sino una cuestión de salud. Exactamente. Es la diferencia entre dos tipos de cansancio. El libro lo describe muy bien. Una cosa es el agotamiento que viene de estar encerrada en un esquema mental o en una vida que te ahoga. Y otra muy distinta es el cansancio sano y satisfactorio que procede de un esfuerzo que tiene sentido para ti, que está alineado con quién eres. Uno te vacía, el otro te llena. La mujer salvaje, como dice el texto, es la reguladora, el corazón espiritual que nos ayuda a encontrar ese segundo tipo de vida. Todo el análisis de Stein se basa entonces en esta idea radical de que los cuentos y los mitos no son solo entretenimiento infantil, sino mapas para el alma, guías que nos enseñan el camino de vuelta a esa naturaleza instintiva que hemos olvidado. El texto nos invita a escuchar estas historias no con los oídos, sino con lo que llama el oído del alma. Y eso al final nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si estas grandes historias universales nos sirven de guía, ¿qué pequeños relatos, qué anécdotas familiares, qué canciones o incluso qué sueños personales han servido quizá, sin que nos diéramos cuenta, como una brújula en la vida de quien nos escucha? Es posible que esos fragmentos de nuestra propia historia personal hayan estado todo este tiempo señalando un camino, un sendero de vuelta hacia esa parte esencial, indestructible y salvaje de nosotros.